Queridos sacerdotes de la diócesis de Tampico, es para mí un gran honor el poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia sacerdotal y episcopal a través de estos ejercicios espirituales. Hay lazos que nos unen como diócesis, primeramente el ser iglesia, una iglesia universal, una iglesia en fraternidad, una iglesia solidaria, en donde, como el Papa Francisco nos dice, pues todos somos hermanos. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes esto que les digo, más que una doctrina, pues algo práctico para nuestra vida sacerdotal, y más por el cariño que nos une entre la diócesis de la Tarahumara y la diócesis de Tampico. Don José Luis de Vildox, nuestro primer obispo diocesano de la diócesis de Tarahumara, ya que antes hubo otros dos, pero fue vicariato, pues creo que espiritualmente nos une, primeramente porque algo de lo que él dio, de lo que compartió allí en Tampico, pues fue parte de la vida que lo marcó precisamente en la diócesis de Tarahumara. Habrá quien lo conoció bien, habrá quien no, sobre todo las generaciones más jóvenes, y yo creo que todos nos pudimos enriquecer de alguna manera con su oración, con su experiencia de vida, con su capacidad intelectual, con su trato personal, aunque quienes lo conocieron sabíamos que era un poco reservado, un poco tímido, y sin embargo, pues siempre con ese espíritu de servicio, con sencillez, con humildad, tratando de servir a nuestra iglesia. Hoy, pues me han pedido de favor dirigir estos ejercicios espirituales con una característica muy peculiar que incluso para mí pues es desafiante y no fácil. No es lo mismo tener el trato personal, no es lo mismo poder compartir la oración, la mesa, los ratos de convivencia y sobre todo una espiritualidad en las Eucaristías, en la hora santa, que pues unos ejercicios virtuales en donde pues ustedes se van a organizar de la mejor manera, van a querer compartir aquello que les pueda servir, ya sea de una manera grupal, ya sea de una manera personal, en fin, como el Espíritu Santo les irá indicando y diciendo conforme a los planes de Dios, porque sabemos que todo es providencia de Dios. No hay nada que nosotros no recibamos que no venga de parte de Dios. Y en este año, ustedes tenían programados sus ejercicios para celebrarlos en la diócesis o en la casa que pertenece a la diócesis de San Juan de los Lagos, la casa San Juan Pablo II, y de hecho ahí había recibido yo la invitación, y qué mejor, como les digo, un trato personal donde nos podamos conocer, donde nos podamos tratar, y sin embargo, pues las circunstancias nos llevan a hacerlo de esta forma.
creo que será un acto de fe todavía un poquito más profundo, porque si físicamente a veces se nos hacen pesados, cansados, aburridos y hasta nos causan alguna vez sueño los ejercicios, imagínense ahora estar contemplando la pantalla o en el proyector, en la televisión, en el dispositivo, estar escuchando un buen rato de reflexión o de plática, pues ahora sí que cada quien lo va a aprovechar de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la generosidad de, del corazón. Creo que siempre los ejercicios espirituales deben de ser un acto de fe que nos lleven a un encuentro primeramente con Dios, con la comunidad y con nosotros mismos. Todos tenemos necesidad de esos ratos intensos de intimidad, de oración con nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, y sin duda alguna que lo hacemos, quién más, quién menos, pero siempre buscamos a través de la liturgia de las horas, a través de pues, la oración personal, sobre todo la meditación, la lección o alguna otra forma práctica que tengamos para buscar esa intimidad con el Señor. Y todos sabemos que si bebemos de la fuente del agua, nuestra sed poco a poco se va saciando. Y esa agua pues nos da vigor, nos da energía, nos da fuerza para pues no deshidratarnos en el camino, no quedarnos como en el desierto. Por otro lado, pues qué importante, y lo sabemos como sacerdotes, y más cuando pues no tenemos a lo mejor una familia física que nos acompaña, o si la tenemos papá, mamá, algún hermano, algún familiar que vive con nosotros, sabemos que no es suficiente, que necesitamos también el trato con nuestros hermanos, sobre todo hasta una reconciliación con aquellos que hemos tenido alguna dificultad y que han querido optar y siguen el mismo camino que nosotros en la vida sacerdotal y muy particular en la vida diocesana. Son hermanos que a veces más que nos necesiten, nosotros los necesitamos. Y de eso debemos de ser muy conscientes, porque imagínense, o yo me imagino, no sé si a ustedes les gustará el fútbol o el béisbol, un equipo se compone por un grupo de personas, y si no nos apoyamos o si no se apoyan en el equipo, seguramente que ese equipo no va a salir adelante y va a ser un fracaso en las metas, los objetivos que tengan trazados para la institución. Nosotros somos más que un equipo de fútbol, de béisbol o de cualquier deporte, porque lo que nos mueve es la fe. Lo que nos mueve es la confianza en Jesucristo, que quiso fundar una iglesia compuesta por seres humanos, sus apóstoles, con defectos, pero también con muchas virtudes, con una gran riqueza. En lo particular a mí como obispo, algunas veces alguna gente me cuestiona y me dice, oiga, ¿cómo es posible que con este sacerdote o con estos sacerdotes puede usted trabajar? Y yo me quedo un poquito sorprendido, primeramente porque pues no somos nosotros nadie para juzgar.
Y cuando una persona te lo dice, pues de alguna manera se ve que lo está dando ya con un doble sentido o va llevando algo detrás. Pero sí, lo que yo les digo siempre o contesto, o para mis adentros siempre lo pienso, es fijarme en lo positivo, fijarme en las cualidades, en los dones que tiene ese sacerdote, esa persona. Y más si Dios la puso en mi camino, cómo poderle ayudar como padre, como hermano, que optamos por, y en el caso particular de nosotros, por una vida misionera, por una vida de entrega y de servicio a quien pues necesite de la palabra de esperanza, de la palabra de fe, de la palabra de amor que nos viene de parte de nuestro Señor, sobre todo a través de su palabra. Cuánta necesidad tenemos de nuestros hermanos. Y unos ejercicios espirituales ciertamente nos ponen en una relación directa con Dios, más profunda, menos rutinaria, y hacemos un alto en el camino. Pero también qué importante es, aunque físicamente, como es nuestro caso, el hermano no esté presente, el hermano sacerdote, sin embargo, o me ordené con él, o trabajamos juntos en el mismo decanato, alguna vez estuvimos como párroco vicario, cuántas veces vivimos, compartimos cosas en el seminario, en fin, personas que tienen mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo, que las conozco y que ciertamente, como les decía, tienen defectos, tienen fallas, tienen pecados, pero también tienen una riqueza increíble. El simple hecho de que hayan querido entregar su vida por la causa del Evangelio en el sacerdocio, creo que ya es de llamar la atención. Y cuántos de ellos y cuántos de ustedes con capacidades intelectuales, con capacidades físicas, con cualidades espirituales, o sea, una espiritualidad a toda prueba, y que son una riqueza para nuestra iglesia particular, y muy en particular para cada uno. ¿Por qué? Porque la iglesia la componemos todos. La iglesia somos un cuerpo en donde todos somos importantes. Ya lo dice San Pablo. Tanto el pie como la mano, como la cabeza, no se diga el corazón, se necesitan unos a otros. Todos formamos un solo cuerpo, pero cada quien con funciones distintas y cada miembro cumpliendo lo que tiene que cumplir. Porque al fin de cuentas también, como lo dice el Evangelio, no somos más que siervos que tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. Y Él, dichoso el siervo que se le encuentra cumpliendo con su deber. Y considero que un deber muy importante y un testimonio, el más grande, que podemos dar como sacerdotes es vivir en comunión, vivir en unidad. En mi experiencia personal, déjenme decirles que yo estuve trabajando varios años con 3 sacerdotes, unos 2 años, otros 3 años, otros 4 años, dependiendo el tiempo que el superior los dejó. Y creo que lo que más ayudó a la comunidad parroquial al que atendíamos, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precisamente aquí en la diócesis de Tarahumara, fue precisamente el que siempre nos veían unidos. Creo que a pesar de nuestras diferencias, siempre tuvimos el valor para decirnos las cosas, para perdonarnos y para echarnos la mano.
Y yo notaba y yo sentía que verdaderamente nuestra palabra tenía más fuerza y la gente la recibía con más convicción porque nos veían siempre juntos. A veces cuando íbamos a comer, a veces cuando íbamos a jugar, a veces cuando celebrábamos, cuando nos repartíamos el trabajo, cuando salíamos incluso los lunes a descansar un poco. Y creo que para mí, desde mi experiencia sacerdotal en mis casi 30 años como sacerdote, en verdad creo que el testimonio de unidad dice mucho, porque pudiéramos, como dice el Papa Francisco, pudiéramos parecer francotiradores, cada quien desde su trinchera, estar trabajando y desgastándose y creyendo que Él lo puede todo, pero sabemos que no. Nadie es indispensable. En la iglesia todos somos importantes porque valemos para Cristo, valemos para nuestra gente y nuestra dignidad reside precisamente en el don que hemos recibido, el sacerdocio. De allí que es bien importante que nos vean unidos, porque el deseo de Cristo siempre fue que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pues bien, también los ejercicios espirituales pues son un encuentro con uno mismo, ciertamente con Dios, con nuestros hermanos, con cuánta necesidad, pero con nosotros mismos. Entrar en lo que algunos de ustedes escucharon del padre Cencini, tiene varios libros y él dice que el hombre es la casa del misterio. Cada uno de nosotros somos particulares, cada uno de nosotros ahora sí que no estamos hechos en serie, sino por ahí lo dicen, estamos hechos en serio, y creo que eso es lo que vale, que cada uno con sus talentos, con sus dones, con sus cualidades, es importante para Dios y para realizar su voluntad, para realizar la misión que Él quiere que cumplamos cada uno, y desde nuestra propia condición humana. Bien lo dice el principio que la gracia no destruye la naturaleza, y ciertamente el que seamos sacerdotes no quita nuestra humanidad, no quita nuestras limitaciones como seres humanos, nuestras carencias, nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros pecados. Al contrario, como se dice, más brilla la gracia de Dios a veces en una materia pues no muy dispuesta, no muy digna, y que a pesar de eso, Dios se vale de todo para hacer maravillas. Así que cada uno pues vamos cargando con nuestra propia historia, quien la lleva con fortaleza sobre los hombros, y hay quien la lleva casi a rastras por sus obstáculos que ha encontrado en el camino, a veces de tipo emocional, a veces de tipo físico y desgraciadamente a veces hasta de tipo moral. Y en ese caminar, pues Dios va poniendo personas, va poniendo acontecimientos, va poniendo detalles que nos hacen ver todo lo que valemos, todo lo que somos, primeramente como seres humanos,
como cristianos y como sacerdotes. Y cada uno, si no entramos en nosotros mismos y no aprovechamos, por ejemplo, unos ejercicios espirituales para hacer un examen de conciencia, acuérdense en el seminario que era obligatorio el examen de conciencia. En mi tiempo, no hace mucho, pues había hasta el examen particular a mediodía y por la noche en completas era el examen general. Y todavía en los ejercicios espirituales, pues era un examen todavía más general. E incluso había un acto tipo trisagio en donde nos invitaban. En aquel tiempo pues uno estaba joven y a lo mejor no lo comprendía del todo, pero a mí hasta me impresionaba el que teníamos que hacer un examen no solamente particular de lo que pasaba en el día o en esos días o en todo el día, un examen general, sino incluso era un examen de la misma vida, desde que uno tiene uso de conciencia hasta el momento que se estaba haciendo los ejercicios, se nos invitaba a que hiciéramos un examen de toda la vida. Y digo que a mí me impresionaba porque se me afiguraba que al día siguiente o en ese momento se iba a morir uno y iba a entrar o iba a estar frente al tribunal de Dios para rendirle cuentas de lo bueno, de lo mucho, de lo poco, de lo malo que uno hubiera hecho. Y, y verdaderamente, ¿cuántas cosas traemos en el corazón? ¿Cuántas cosas traemos sobre los hombros? ¿Cuántas cosas traemos en la conciencia que no nos dejan libres? Que nos hacen sentirnos atados, esclavizados, que nos hacen sentirnos maniatados. A mí se me figura así como cuando el famoso elefante del circo, ¿no? Que con toda la fuerza que tiene y que esté atado en una manita o con una manita a la cadena, a una estaca insignificante, y que el elefante no se pueda mover o si se mueve por lo menos no se puede escapar porque desde pequeño está condicionado a estar atado a esa estaca. ¿Cuántos de nosotros nos sentiremos así? ¿Y cuántos tendremos necesidad pues de meternos interiormente con seriedad y con responsabilidad? Le exigimos nosotros a la gente. ¿Quién de nosotros no ha dirigido ejercicios espirituales a su gente o le ha dado plática, sobre todo en los cuaresmales, y no les exigimos? Quisiéramos a veces que guardaran un silencio interior, exterior. No quisiéramos que ni siquiera fueran a su casa o no quisiéramos que se distrajeran para nada. Y hay quien es todavía más exigente y casi es un retiro de esos de silencio, de aislamiento, en donde dicen y le exigimos a la gente: métete en tu interior, profundiza en aquello que verdaderamente necesitas en este momento de tu vida. Y mira, aquí están los puntos, las pautas que te pueden servir, y les damos todo el rollo y somos exigentes. Pero ya cuando se trata de nosotros, ay, no es tan fácil. No es tan fácil porque cuántas distracciones tendremos. Y yo no digo que no sean distracciones válidas. Qué mayor responsabilidad que tener algún encargo diocesano, un encargo ante, no sé, el seminario, quien da clases, quien tiene alguna comisión,
quien tiene alguna dimensión que atender y que les requiere muchísimo tiempo. Y hablamos de algo que no es solamente así como a modo personal, como pudiera ser ya el encargo de la parroquia o el ser vicario de una parroquia o de alguna capellanía, que es una responsabilidad ya más directa y es una encomienda en la que estamos todos los días, sino todavía algo más extra, comisiones, encargos que nos dan y que crean en nosotros una carga de trabajo muy grande y que nos despiertan ciertamente y que nos hacen ser responsables, trabajadores, y que nos hacen poner a trabajar todos nuestros dones, las cualidades que Dios nos ha dado. Y qué bien, yo digo que eso nos hace estar despiertos, que eso nos motiva para seguir adelante. Pero también, pues hay que reconocer que no nos damos muchas veces tiempo para lo que verdaderamente es importante. En este momento particular, de acuerdo a la necesidad de cada uno, pienso que los ejercicios espirituales no son algo más que ya en este año nos toca hacerlos y hay que cumplirlos, porque de otra manera pues se nos va la vida sin darnos cuenta, como el agua entre las manos. Sin embargo, si cada uno con su propia responsabilidad dice, yo en este momento me voy a preocupar por tomar en serio esta oportunidad que Dios me da, pues la voy a aprovechar. Hace un tiempecito, serán aproximadamente 3 meses, yo estaba platicando con el contador de la diócesis, el señor Antonio. Estaba muy triste porque por causa del COVID perdió a su hijo, que también, por cierto, le ayudaba pues con la contabilidad de la misma diócesis. Y me dijo, señor obispo, no sabe lo triste que me siento por, por la vida de mi hijo, que ciertamente era diabético, era hipertenso y de alguna manera ciertamente muy trabajador, pero de alguna manera como que yo me siento, él me decía, un poquito en remordimiento por no haberle dado todo el cariño, todo el amor, toda la atención que él en su momento necesitó. Y pues me siento triste porque está joven o estaba joven y pues ya lo he perdido. Y yo le decía, no lo ha perdido, al contrario, ya tiene un intercesor con él en el cielo que va a pedir por ustedes, que su familia va a tener a quien recurrir, sobre todo su esposa, sus hijos, es decir, los nietos de don Antonio. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que a las 3 semanas muere también don Antonio de COVID. A lo que voy es que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos el mismo tiempo para poder aprovechar lo que Dios nos da. Habrá quien pensará que tiene toda una vida por delante, sobre todo los sacerdotes jóvenes, pero sabemos que no es así, y menos ahorita. Precisamente hace unos días, 3 días, en la diócesis de León, Guanajuato, un compañero que iba 3, 4 años adelante de mí, falleció. El padre Leonardo Lona Patlán.
sacerdote relativamente joven, ya independientemente de las complicaciones que haya tenido, el Señor lo recogió. Y él, ¿cuándo iba a pensar o cómo se iba a poder imaginar que le quedaba poco tiempo de vida? Nosotros, ¿cuánto tiempo más tenemos? No lo sabemos. No lo sabemos porque nuestra vida está en las manos de Dios. Los invito a que en esta oportunidad que tenemos de hacer estos ejercicios, yo no quiero parecer como les decía, hace unos momentos, ¿no? Cuando hacíamos el examen general de la vida y así como que decíamos, ay, ¿qué tal si hoy en la noche, como dice el Evangelio, ¿no? Insensato, esta noche te vas a morir. No, no, no. No se trata de espantarnos, sino se trata de aprovechar el momento, aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y creo que el hecho de que estemos escuchando este video y de que estemos en estos ejercicios, pues es una oportunidad que el Señor nos está dando, nos está proporcionando. Es una oportunidad que se nos da como ahorita la gente que está tan necesitada de trabajo y cualquier trabajo que se les ofrece, pues lo aprovechan. Ahora sí que conozco personas profesionales que hasta vendiendo tacos. Nos despidieron, hicieron el recorte de personal por la crisis que estamos pasando y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meternos a hacer tacos, a ver cómo le hacemos, aunque nunca lo hayamos hecho, pero buscar la oportunidad de trabajar en algo. Nosotros como sacerdotes no nos vamos a poner a hacer tortillas para vender tacos. A lo mejor alguien tiene el don, pero sí, cuántas cosas tenemos que reflexionar, sobre todo cuando nos han cerrado las puertas para el culto público, cuántas cosas tenemos que reflexionar para hablar de una realización en la pastoral y nos causa dificultad. ¿Por qué? Porque nos trunca nuestras aspiraciones, nuestros planes, nuestros proyectos. Y como les digo, si Dios nos da ahorita la oportunidad, vamos a aprovecharla. Vamos a tratar de encontrarnos con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Y si es necesario meternos en oración, que si es necesario, pues vamos a hacerlo. Ante el Santísimo, ante la presencia de Jesús sacramentado, en la Eucaristía, a través de la palabra. Y pues ya más adelante iremos meditando, iremos profundizando un poquito en lo que quiero transmitirles a través de esos ejercicios, como les digo, algo más práctico que teórico. Y ahorita por lo pronto, a modo de introducción, quiero decirles esto. El que el Señor nos dé esta oportunidad, vamos a aprovecharla. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Más adelante me presentaré, porque también pues digan, sí, sabemos que es el obispo de la diócesis de Tarahumara, pero quisiera que hubiera una empatía para que pudiéramos aprovechar mejor, no lo que yo les voy a decir, sino lo que la Iglesia ahorita en este momento, sobre todo a través de la persona del Papa Francisco, nos está pidiendo. Les decía que en estos ejercicios espirituales vamos a tratar de analizar
un poco nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos, con nosotros mismos, pero también yo quisiera añadir algo más, que es precisamente el, el desempeño o el cariño, el amor que como sacerdotes le damos a nuestro apostolado, a nuestra vida pastoral. Y quiero basarme en las enseñanzas del Papa Francisco. El Papa Francisco, como ustedes saben, ha sido muy criticado durante mucho tiempo porque a veces su magisterio se ve de una forma aislada, o como no falta gente que así al estilo los hermanos separados, que buscan frases o nada más descontextualizan lo que él va diciendo y no el todo de la doctrina de sus cartas y de su magisterio a lo largo de todo este periodo en el que él ha estado. Creo que, y yo en lo particular, admiro mucho toda la doctrina que él nos transmite, no solamente por la experiencia, por los conocimientos que él tiene, sino sobre todo esa voz profética que considero que es muy actual para nosotros en la iglesia. Entonces, para esos ejercicios espirituales los voy a invitar a que reflexionemos precisamente en la doctrina que él tiene acerca del sacerdote como pastor. De ahí que nuestras reflexiones de estos ejercicios van a ser en torno a lo que él nos enseña, y yo compartirles algunas experiencias que me ha tocado vivir y desde mi punto de vista lo que yo considero que nos puede servir o que nos puede ayudar como sacerdotes, sobre todo a ser felices. Ciertamente seremos más felices realizándonos como seres humanos, pero también la plenitud del sacerdocio nos da un gozo, nos da o nos debe de dar una motivación muy especial para nuestra propia vida. Los voy a invitar pues a reflexionar en la doctrina del Papa Francisco, y creo y aprovecho esta introducción para decirles que es muy importante, y esto yo lo tengo comprobado también en mi vida personal, que para que haya abundantes frutos y podamos aprovechar al máximo unos ejercicios espirituales, la condición indispensable es estar en gracia. De allí que la primer charla, después de esa introducción, pues va a ser precisamente invitarlos a que hagamos un acto penitencial, un examen de conciencia de cómo está nuestro sacerdocio. Creo que con la disponibilidad y con la gracia de Dios podremos aprovechar más lo que Él nos quiera, lo que Él nos quiera dar. Cada uno pues va a buscar la forma de confesarse, ya sea ahí donde están o en fin, con su director espiritual, con su confesor, con su amigo, con aquel que ustedes consideren que les puede ayudar en este sentido. Búsquenlo, y si quieren ya en la primera charla les voy a dar algunas pautas para que ustedes vayan reflexionando, vayan anotando
y así como las señoras cuando van al mercado que hacen su lista, o es más, ¿para qué decimos que las señoras? Yo mismo lo hago en el teléfono, tengo mi recordatorio, mis recordatorios, y hago mi lista de todos los pendientes que hay para que en el día pues no se me pasen o haga aquellos que más urgen. Así también nosotros en el celular, en alguna libreta, podamos ir haciendo ese examen de conciencia y en la primera oportunidad, que ojalá que sea antes de los ejercicios o en los ejercicios, si necesitamos, pues con mucha más razón, volver al estado de gracia. Si no lo necesitamos porque hace poco nos confesamos o recurrimos al sacramento de la reconciliación por el tiempo del Adviento, de la Navidad, no estaría de más el aprovechar la oportunidad para hacer un examen de conciencia más sereno, más tranquilo, más profundo, y pudiéramos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos. Dice el Papa Francisco que una conversión pastoral primeramente tiene que nacer de una conversión personal. Si antes nosotros no estamos convencidos de nuestra condición, ciertamente de pecadores, pero también de la oportunidad que nos da Dios, de la gracia que nos santifica, pues entonces no tendría sentido. Creo que también cuando nosotros dirigimos algunos ejercicios o cuando vamos a hacer algún retiro, ya sea de evangelización o de otro tipo, también le pedimos a la gente, sobre todo en la Cuaresma, que se reconcilie con Dios, que haga un acto profundo de conversión y ya en ese estado de gracia aprovechar las oportunidades que Dios nos va dando. Acuérdense de aquel principio que de acuerdo al recipiente pues va a ser lo recibido. Si nuestro recipiente está lleno de la gracia de Dios, si está colmado, creo que más le va a caber para poder darle otro sentido, otro cauce a nuestra propia vida. Actualmente se habla de una nueva normalidad. A muchos no les gusta la palabra, de cómo vivir esa nueva normalidad después de esta situación tan difícil que hemos pasado durante todo este año pasado y que ahorita continúa. Pero creo que más que hablar de una nueva normalidad, nosotros siempre tenemos que hablar de una vida renovada. Ya el Papa también nos invita a la innovación, nos invita a la creatividad, nos invita a la iniciativa, nos invita a la resiliencia, nos invita a sacar lo positivo de toda esta situación, y creo o considero que unos ejercicios espirituales es como hacer un alto en el camino para continuar. Yo veo, o todos nosotros, yo creo que lo vivimos cuando vamos en carretera o cuando manejamos mucho, siempre como que tenemos la necesidad de, ay, disculpen el comercial, de llegar a la tiendita, al Oxxo, al Extra, no sé cómo se llamarán las tiendas de autoservicio allá en Tampico, y rebastecer un poco. Hay a quien le gusta su café, hay a quien le gusta la coquita, hay a quien le gusta las papitas, y en fin, como que necesitamos un poquito para no dormirnos o para la lombriz, pararnos, hacer un alto para continuar. Por supuesto que la comparación es muy vaga, pero creo que nos ayuda a decir ahorita en este estado de mi vida, en este momento, en estas circunstancias, Dios me da esta oportunidad, la voy a aprovechar, y por eso pues voy a
voy a tomar esos ejercicios espirituales como como una especie de alto, pero para continuar. Ya únicamente me queda decirles o dejarles algunas preguntas para que después de esta de esta introducción, de esta primera plática, ustedes se queden un poquito con la cosquillita de continuar y de vivir estos ejercicios espirituales. La pregunta sería, yo creo que es así como muy necesaria. Primeramente, analizar qué disposición tengo para hacer estos ejercicios espirituales. Como les digo, no va a ser de una manera presencial, va a ser de una manera virtual, que no va a ser fácil, porque les digo, hay muchos distractores. Sin embargo, pues va a depender mucho de cada uno. ¿Qué disposición tengo? Y segundo, ¿qué medios voy a poner para aprovecharlos? Medios que estén a mi alcance. Bueno, me decía el encargado de la formación permanente, que ya se verá la forma si se hacen en decanato, si se hacen personales, como les decía al principio, pues si por grupo, en fin, ya cada uno va a ver, pero lo importante es encontrar la forma de aprovecharlos. ¿Y qué medios voy a poner? Es muy importante. Acá en la sierra, yo veo que en muchas casas la gente acostumbra a hacer, ellos le llaman una capillita, pero la capillita más bien se refiere a un altar en un lugar, ya sea, generalmente lo hacen en la recámara, donde los papás duermen, pero siempre en una esquinita, en un lado, tienen el altarcito dedicado a la Virgen, dedicado a nuestro Señor, dedicado al santo de su devoción, y como que ese lugar es exclusivo para poder orar y para poder hacer sus oraciones y sentir la presencia de Dios en su vida. Así también ahorita en estos ejercicios nosotros busquemos los medios que nos ayuden a ponernos en concentración, en ambiente de oración, en ambiente de silencio, y que Dios nos ayude. Pues adelante, únicamente les dejo estas dos preguntas, mi disposición y los medios que voy a poner para aprovecharlos. Ojalá que nos sirvan, y seguramente que Dios actúa, y con nosotros o sin nosotros, pero si ponemos de nuestra parte, pues con mucha más razón va a actuar Dios. Adelante, les doy la bendición para que Dios nuestro Señor los acompañe y nos acompañe, porque también yo necesito mucho la luz del Espíritu para llegarles al corazón, y que a todos nos ayuden, comenzando por mí mismo y para cada uno de ustedes. Con mucho amor los he preparado y estoy dispuesto a compartirlos, esos ejercicios. Ojalá que rindan el fruto que Dios quiera para cada uno. Les doy pues la bendición, que Dios nuestro Señor los acompañe, y nos vemos en la primer charla después de esta introducción. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues adelante, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo nos ilumine, que la Santísima Virgen María sea nuestra guía y nuestro modelo de contacto, de intimidad con nuestro Señor. Hasta pronto.